Bueno, buenas tardes. Vamos con el último tema de la asignatura de Fundamentos de Psicobiología, pero antes os había dicho que iba a terminar el penúltimo sobre la organización general del sistema nervioso porque nos habíamos quedado sin hablar de la circulación sanguínea y me parece muy importante que lo veáis y también que tengáis en cuenta cómo es la barrera hematoencefálica, cómo funciona. Entonces, bueno, primero volveré hacia atrás un poquito en esto. Entonces, a ver, tendremos aquí. A ver, sí, vale, muy bien. A ver, la circulación sanguínea, ya os dije el otro día que el encéfalo necesita muchísimo alimento, tiene que recibir glucosa y oxígeno, pero tiene que recibir también pues vitaminas, etcétera, etcétera. Consume el 20% del oxígeno que utiliza nuestro cuerpo y cada día consume también 400 kilocalorías, es decir, que es una quinta parte de lo que sería la alimentación normal de una persona, que son 2000, ¿vale? Entonces, bueno, perdón un momentito, voy a cerrar la puerta. Por ahí. Vale. Bueno, entonces, el encéfalo no puede almacenar glucosa. ¿Qué pasa? Que todo el tiempo tiene que estar recibiendo glucosa, ¿vale? Necesita que constantemente haya glucosa y está recibiendo también al mismo tiempo oxígeno continuamente a través de la sangre. ¿Qué pasa? Que cuando se interrumpe el flujo sanguíneo, por cualquier causa, si es durante unos segundos, puede haber una pérdida de conciencia, pero si la interrupción es de unos pocos minutos, entonces pueden llegar a producirse daños que sean irreversibles. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a tener que ver lo importante que es que la sangre lleve los nutrientes al encéfalo. Y aquí vais a ver, veis en esta figura que tenéis aquí, veis que tenemos la circulación anterior por un lado y la circulación posterior. Y ahora lo que os voy a explicar en realidad es cómo las dos no solamente se complementan, sino que además, por cómo están organizadas, están de alguna manera garantizando que la sangre esté fluyendo continuamente y que sea mucho más difícil que se interrumpa ese aporte de glucosa y de oxígeno al encéfalo. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos aquí, me imagino que está en la siguiente figura. A ver, en esta. Vale. Aquí tenéis que la sangre va a llegar al encéfalo a través de dos sistemas arteriales. Por una parte tenemos las arterias carótidas internas y por otra parte las arterias vertebrales. Entonces, tenemos aquí tendríamos las arterias vertebrales, ¿vale? Tenemos la derecha y la izquierda y las carótidas también a los dos lados, ¿vale? Desde ahí va a llegar la sangre tanto desde esa circulación anterior como de la posterior, y tenemos que las arterias vertebrales ascienden, como veis aquí, las dos van a ir hacia arriba, uniéndose en un determinado punto y aquí van a formar lo que es la arteria basilar, ¿vale? Esta arteria que tenemos aquí, veis que se está bifurcando muchísimo hacia los lados y está irrigando lo que sería el puente y el tronco del encéfalo, ¿vale? Entonces tenemos, por una parte, eso clarito. Y ahora, veis que las ramas de las arterias vertebrales lo que van a hacer es irrigar el tronco del encéfalo, bulbo, puente, ¿vale? Irrigan también el cerebelo, el mesencéfalo, o sea, que la otra parte que nos quedaba de lo que era el tronco del encéfalo, y la porción caudal del diencéfalo. Cada una de las arterias cerebrales posteriores irriga las porciones posteriores también de los hemisferios cerebrales, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué pasa con la circulación anterior? Pues la circulación anterior, aquí tenemos las carótidas y las carótidas lo que hacen es, la arteria carótida interna penetra en el cráneo y se divide a nivel del quiasma óptico, veis aquí que tenemos este cruce del quiasma óptico, ¿vale? Y ahí se divide en dos ramas. Esas dos ramas son la arteria cerebral anterior, por un lado, que serían estas dos que tenéis aquí, tanto la derecha como la izquierda, que irrigan el lóbulo frontal y también el lóbulo parietal. Y por otra parte tenemos la arteria cerebral media, que sería esta, que es bastante más gordita, ¿vale? También la tenemos a los dos lados. Y la arteria cerebral media se divide en varias ramas para irrigar lo que son las porciones laterales de los lóbulos frontales, parietales y temporales de los hemisferios cerebrales. Entonces veis que todo eso está garantizando que hay un aporte de sangre continuo a lo que es el encéfalo. Ahora, ¿qué pasa?
que vamos a ver que la circulación vertebrobasilar, es decir, la circulación posterior, que sería la de las vértebras y la base, y la anterior, se van a unir en la base del encéfalo. ¿Cómo se unen? Pues a través de lo que son las arterias comunicantes posteriores, ¿vale? Entonces tenemos aquí, tenemos la arteria cerebral posterior, aquí, ¿veis aquí? Tenemos una y la otra, y cómo estas arterias cerebrales están uniéndose, y lo que va a pasar es que, si veis aquí lo que tenemos es arteria comunicante, aquí tenemos la arteria comunicante posterior, se une a la carótida, aquí tenéis las dos carótidas, ¿vale? Esas arterias comunicantes posteriores se unen a las dos carótidas, y las carótidas van a tener aquí una comunicación a través de lo que sería la arteria cerebral media, y esa arteria cerebral media aquí en el centro se va a unir con la de un lado y la del otro a través de la arteria comunicante anterior, ¿vale? Entonces, a los dos lados tenéis las arterias cerebrales anteriores, aquí tendríamos las medias. ¿Qué pasa? Que toda esta zona que estáis viendo aquí, que está ya también embarcada en un cuadradito, veis que tiene una forma muy concreta, muy determinada, y aquí lo que veis es que tenemos por una parte todo esto que sería la circulación posterior y lo que sería la circulación anterior, que es parte de las carótidas, que se unen formando lo que es ese polígono, que se llama polígono de Willis, ¿vale? Es una especie de anillo, y así los dos sistemas se están interconectando, con lo cual lo que va a pasar es que si hay una interrupción de aporte sanguíneo por medio de alguno de las dos circulaciones, la posterior o la anterior, ese aporte sanguíneo va a continuar a través de la otra. Pues muchas veces, si hay una carótida, por ejemplo, que no está funcionando bien porque hay un trombo, hay una interrupción del flujo, pueden hacerse dos cosas. Una, que haya un bypass de la otra carótida, pero de todas maneras la circulación va a seguir garantizada de alguna forma por lo que es esa parte vertebrobasilar, ¿vale? Por la circulación posterior. Entonces, eso está sirviendo para que nuestro encéfalo siga funcionando y esté más protegido. O sea que, bueno, veis que todo está muy bien organizadito en lo que es nuestro sistema nervioso y en lo que es también la circulación sanguínea. La verdad es que nuestro cuerpo funciona demasiado bien para las pequeñas cositas que pueden estar fallando en nuestro día a día, porque cualquier cosa que falle va a repercutir en todo el organismo y, sin embargo, tiene mecanismos de ajuste para que el deterioro no se llegue a establecer de tal manera, ¿vale? Bueno, eso en cuanto a la circulación sanguínea. Y ahora vamos a hablar de la barrera hematoencefálica. Vale. Sabéis que necesita continuo aporte el encéfalo de oxígeno y de glucosa, pero sí sabemos también que el sistema nervioso central está aislado de la circulación sanguínea por una estructura que solamente existe en esa zona del organismo, que es la barrera hematoencefálica, ¿vale? ¿Esta barrera hematoencefálica para qué sirve? Pues para que haya un control de todo lo que está entrando en el encéfalo por vía sanguínea. A través de esa barrera hematoencefálica se van a filtrar las sustancias que son tóxicas y se va a permitir que entren nutrientes y gases de la respiración, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué hace falta? Que, fijaos en esta figura que tenéis aquí en el centro, lo que tenemos es lo que sería un capilar sanguíneo que está rodeado por una célula endotelial cerebral, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, lo que va a pasar es que hay unas características concretas de esas células endoteliales cuando están revistiendo lo que son los capilares del encéfalo y de la médula espinal también, o sea, hablamos del sistema nervioso central, y esas células, a diferente de las células endoteliales de otros órganos, lo que va a pasar es que tienen aberturas que hacen que se pueda establecer el intercambio de sustancias entre el plasma sanguíneo y el fluido extracelular. Pero en el sistema nervioso central lo que ocurre es que esos capilares no disponen de esas aberturas. En otras zonas del organismo sí, pero aquí no. Aquí lo que va a pasar es que están muy unidas alrededor de lo que sería ese capilar y además se unen, sabéis que esa célula está rodeando el capilar y se unen los dos lados de ella por una especie de sellado que se llama unión estrecha, ¿vale? Con esto lo que pasa es que va a ser más difícil que haya sustancias que salgan del capilar sanguíneo o que entren en él, pero lo que va a pasar es que
aparte de esto también hay otra cosa que está garantizando que exista esa barrera hematoencefálica, que no existe en otras zonas del cuerpo. Y es que, si veis aquí, tenemos los pies de los astrocitos, ¿vale? Aquí tenemos unos cuantos pies de los astrocitos que al mismo tiempo están rodeando a esas células endoteliales y que están también perfectamente pegados entre sí unos a otros. O sea, que también están cerrando lo que sería esa barrera, ¿vale? Entonces, células endoteliales forman la barrera hematoencefálica y al mismo tiempo vemos que los pies de los astrocitos cubren totalmente lo que es ese capilar. Vale. ¿Qué pasa? Que a pesar de que esto esté protegiendo de alguna manera al sistema nervioso central, pues lógicamente también hace falta que entren sustancias, no solamente el oxígeno y la glucosa, como decíamos antes, sino que también hace falta que entren otras moléculas como vitaminas. Y aquí lo que vamos a ver es que fijaos en que la barrera es permeable tanto al oxígeno como al dióxido de carbono, a esos dos gases. Aparte de eso, ya sabéis que la membrana de las células es hidrófoba, pero en cambio es lipofílica, entonces los lípidos permiten el paso, los lípidos que hay en esa membrana permiten el paso de pequeñas moléculas lipofílicas. Entre esas moléculas lipofílicas están determinadas sustancias que actúan muy rápidamente en nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, la cafeína, el alcohol, la nicotina y también la heroína y el éxtasis. En el libro se hablan de una peculiaridad del éxtasis y es importante que lo tengáis en cuenta porque el éxtasis se ha demostrado en experimentos que se han hecho con ratas que vuelve a esa barrera hematoencefálica muchísimo más permeable de lo que es habitualmente. Con lo cual, lo que va a pasar es que si ese efecto permanece durante mucho tiempo, es permeable a sustancias que pueden ser tóxicas para el organismo. Luego, el encéfalo, como os decía, necesita, aparte de todas esas sustancias que son liposolubles, pues le hace falta glucosa, le hacen falta vitaminas, aminoácidos. ¿Y qué ocurre con todas esas sustancias? Pues que son reconocidas y conducidas a través de la membrana por unos sistemas especiales de transporte. Aparte de eso, tenemos mecanismos que son bombas exportadoras, que lo que van a hacer es devolver a la sangre, al torrente sanguíneo, determinadas sustancias extrañas que, como son liposolubles, como por ejemplo pues un exceso de alcohol, de nicotina, etcétera, pues esas sustancias extrañas que pueden ser esas o pueden ser otras que sean liposolubles, si han atravesado esa barrera por el hecho de ser liposolubles, lo que va a pasar es que las bombas exportadoras lo van a echar hacia afuera, ¿vale? Para que no estén afectando al sistema nervioso central. Entonces, fijaos en que esto tiene aplicaciones en clínica porque muchas veces hay medicinas, hay fármacos que necesitamos que estén actuando sobre el sistema nervioso central. Y esas bombas exportadoras lo que van a hacer es echarlos fuera. No les dejan permanecer ahí. Entonces, hay determinados procesos que se están estudiando que lo que hacen es que esas bombas exportadoras sean eludidas o bien que esas bombas exportadoras se desconecten de una manera provisional, de una manera reversible. O sea, que durante un tiempo se desconecten para que así las sustancias puedan estar actuando. Vale. Bueno, la barrera hematoencefálica, para terminar con esto, no es completa en todo el sistema nervioso central porque hay determinadas zonas que no tienen esa barrera y están cerca de la línea media y se llaman órganos circunventriculares porque están alrededor de los ventrículos, ¿vale? En esos lugares hay una densidad de capilares mayor a la del tejido neural que está alrededor y o secretan a la sangre determinadas sustancias como pasa por ejemplo, la neurohipófisis, o detectan compuestos que sean transportados por la sangre y de esa manera contribuyen a regular lo que es la homeostasis del organismo. Vale, con eso ahora ya sí, hemos terminado el capítulo 6 y entonces ahora ya vamos con el de hoy, con las bases de la comunicación neuronal. Vale, vamos a ver. La primera cosa, para que os vayan quedando claras desde el primer momento de lo que vamos a hablar a lo largo de este capítulo. Vale. Sabéis que las neuronas son capaces de transmitir información, transmiten información entre sí, bien a otras neuronas o bien a otras células del organismo. ¿Vale? Entonces, tenemos por una parte que el sistema nervioso utiliza un determinado lenguaje que es un código único, un lenguaje único. Y ese código es el que se usa para representar informaciones que pueden ser simplemente informaciones que estamos recibiendo a través de nuestros sentidos, del tacto, del olor, etcétera, etcétera,
Y hay otra información, otras señales que, como por ejemplo, pues emociones, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, todo ese código, el código va a ser un código, como os decía, un código único, un lenguaje único, ¿vale? Entonces, se basa ese código, ese lenguaje único, en dos tipos de señales. Vamos a verlas después y vamos a estudiar las sinapsis eléctricas y las sinapsis químicas. Entonces, vemos que va a haber señales eléctricas y señales químicas, ¿vale? Dos tipos de señales. Esos dos tipos de señales se deben a las propiedades que presentan las membranas de las neuronas. Normalmente, esas señales se originan en las dendritas y en el cuerpo celular, que son, tanto las dendritas como el cuerpo, son las zonas que habitualmente reciben la información. Pero es verdad que algunas veces también pueden producirse en el axón, ¿vale? La señal que se origina cuando se llega al cono axónico, la señal que se origina en el axón, empieza a emitirse en el cono axónico, esa señal se conduce a lo largo del axón como si fuera un cable eléctrico y llega hasta los terminales, ¿vale? Terminales de la sinapsis, y ahí se desencadena la liberación de determinadas sustancias químicas. Cuando estamos hablando de sinapsis eléctricas, pues son simplemente comunicación entre las neuronas. Cuando son esas señales químicas, las señales químicas actuarían como mediadoras en la transmisión de información. En el libro se hablan de que, fijaos en que una neurona puede estar conectada, puede estar estableciendo conexiones a través de contactos que pueden ser entre 1000 y 10.000. Incluso hay determinadas neuronas, como las células de Purkinje, del cerebelo, si os acordáis, que podrían recibir hasta 150.000 conexiones de otras neuronas. Entonces, fijaos cuál es la cantidad. Si el número que se estima de neuronas en el sistema nervioso humano está en torno a 100.000 millones, en ese caso, fijaos el montón de conexiones que están funcionando continuamente, ¿vale? Vale, entonces, esas neuronas, como os decía, se van a comunicar a través de transmisión eléctrica y transmisión química, ¿vale? Entonces, ahora ya vamos a ver en esta figura, para que veáis cómo funciona el potencial electrónico de las membranas. Vale, aquí tenéis, lo que tenemos es simplemente en un corte que se ha hecho en la membrana en un axón de una neurona. Entonces veis que tenemos aquí la membrana celular, ¿vale? Con esa bicapa lipídica, el interior de la célula y el exterior de la célula. Si os fijáis en esta figura, lo que tenemos es que tanto en la membrana tiene que haber un número igual de cargas positivas y negativas, ¿vale? En el exterior celular también, o sea que hay un equilibrio entre el número de cargas positivas y el número de cargas negativas. Eso va a ser así en cada uno de estos lugares, en el exterior, en la membrana y en el interior celular. Pero hay una cosa que ocurre y es que hay una diferencia de potencial eléctrico en lo que sería este interior de la célula y lo que es el exterior, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué sustancias hay en cada uno de sus lados. Por una parte, sabéis que las sustancias que son que tienen el signo más, o sea, tienen carga positiva, son los cationes, y las que tienen carga negativa son aniones, ¿vale? Entonces, bueno, fijaos en que aquí lo que tenemos es que hemos dicho que va a haber una diferencia entre la carga del interior celular y del exterior celular en la neurona. Cuando miramos que hay esa diferencia de potencial entre dentro y fuera de la neurona, esa diferencia de potencial se va a llamar potencial de membrana, ¿vale? Es el potencial eléctrico de la membrana, porque está justamente entre la parte interna y la externa. Entonces, hablamos ahora ya de la membrana celular y hablamos de potencial de membrana. El símbolo es V sub m, potencial de membrana, ¿vale? Por esa diferencia hace que se pueda generar una señal eléctrica cuando se permite que pasen corrientes eléctricas a través de esta membrana entre lo que es el interior y lo que es el exterior celular, ¿vale? Y eso, el interior y el exterior celular, se van a comportar como si fueran los dos polos de una pila, un polo negativo y un polo positivo. El potencial de membrana puede tener distintos valores. Los valores que vamos a ver son, sobre todo, los valores que va a tener
cuando la neurona está en reposo, en estado de reposo, y cuando la neurona está en estado activo. Según ese estado en el que se encuentra la neurona, vamos a tener diferencias de potencial distintas. Ese potencial de membrana lo vamos a poder medir con un microelectrodo especial, ¿vale? que va a poder conducir las corrientes eléctricas y va a poderse conectar a un osciloscopio, con lo cual vamos a poder ver cuáles son las variaciones en el potencial de membrana en cada uno de los momentos en los que lo estamos midiendo. Y los valores que va a adoptar ese potencial de membrana se producen por los cambios que va a haber tanto en las cargas positivas como negativas que haya dentro y fuera, en la parte interna o en la parte externa a esa membrana celular, ¿vale? Tenemos dos fuerzas que están actuando. Por una parte, tendríamos la fuerza de difusión, que lo que hace es que haya un movimiento de partículas desde las regiones en las que hay más concentración de esas partículas hacia las regiones en las que están menos concentradas. Os voy a hablar, por ejemplo, del potasio. Si hubiera más potasio en el exterior celular, pues ese potasio, por la fuerza de difusión, se vería empujado a entrar al lugar en el que hubiera menos potasio, que sería el interior de la célula, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de esa fuerza de difusión, decimos que es un movimiento a favor de gradiente. Si hablamos de otra fuerza, que sería la fuerza eléctrica, entonces hablamos de presión electrostática, ¿vale? Y esa presión electrostática ejerce una fuerza de repulsión entre las partículas que tienen el mismo sentido. O sea, que se repelen las que tienen cargas positivas entre sí, si las dos son positivas, y en cambio se atraen las que tienen carga positiva una y negativa la otra, ¿vale? Entonces tenemos ahí esa presión electrostática que va a ser... Entonces, tenemos por una parte la fuerza de difusión y por otra parte la presión electrostática. Cuando hablamos del movimiento que hay entre las partículas, entre dentro y fuera, entonces hablamos del gradiente electroquímico, ¿vale? Eléctrico en cuanto a la presión electrostática y químico cuando hablamos de la fuerza de difusión. Ahora, otra cosa. Los movimientos de los iones, tanto cationes como aniones, a través de la membrana, no están determinados solamente por ese gradiente electroquímico, sino que también están determinados por la permeabilidad de la membrana. Sabemos que la membrana es lipofílica y esa permeabilidad entonces va a estar afectando a los distintos iones. Si la membrana no fuera permeable a los iones, no podrían atravesarla, ¿vale? La bicapa lipídica, si es lipofílica, significa al mismo tiempo que es hidrofóbica, ¿vale? Entonces, evita el agua. Si evita el agua, va a ser contraria a que se estén introduciendo iones que son hidrosolubles, ¿vale? O sea, que moléculas hidrosolubles o iones hidrosolubles no van a poder atravesar con facilidad por culpa o debido a esa bicapa lipídica de la membrana. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no significa que no puedan estar pasando esas moléculas y esos iones de dentro a fuera y de fuera adentro, sino que lo que va a pasar es que ese transporte de esa sustancia se va a producir gracias a los canales iónicos. Hay unos canales iónicos que forman poros, canales en esa membrana. A ver si en la figura siguiente los tenemos. Sí, vale. Aquí veis, ¿vale? Estos canales iónicos estarían permitiendo el paso de sustancias y lo que va a pasar es que con esos canales iónicos se va a permitir el paso de sustancias entre el interior celular y el exterior celular o viceversa, y esos canales iónicos están formados por proteínas, ¿vale? Entonces, pueden estar abiertos o cerrados. Después vamos a ver la importancia de que estén abiertos o cerrados, que permitan o no permitan el paso. Aparte de que la membrana sea lipofílica, aparte de esos canales iónicos, tenemos también las bombas iónicas. Y esas bombas iónicas son también proteínas que están insertadas en la membrana y que transportan las moléculas entre los dos lados de la membrana contra el gradiente de concentración, ¿vale? Acordaos de que teníamos la fuerza de difusión, que funcionaba a favor de gradiente, y ahora estas bombas iónicas lo que van a hacer es actuar contra ese gradiente de concentración. Entonces, fijaos en que los distintos valores que adopta
el potencial de membrana van a depender de todos los movimientos iónicos que se están produciendo a través de sus canales iónicos y uno de esos valores es el que vamos a llamar potencial de reposo. El potencial de reposo no es más que el potencial de membrana de la neurona cuando se encuentra inactiva, es decir, cuando está en estado de reposo. Y ese potencial, veremos un poquito más tarde, que está entre menos 60 y menos 70 milivoltios. Si la neurona es activada, entonces lo que tenemos es que responde con la generación de una señal eléctrica en el axón y esa señal eléctrica, como os decía antes, lo que va a pasar es que va a ir transmitida por el axón hasta los terminales y entonces hablamos de un potencial de acción o impulso nervioso, ¿vale? En ese caso lo que va a pasar es que va a haber cambiado ese valor del potencial de membrana, ¿de acuerdo? Vale. La capacidad de las neuronas de las células para responder con ese tipo de señales eléctricas se llama excitabilidad. Bueno, y ahora vamos a empezar ya con el potencial de reposo, con ese potencial de menos 60 a menos 70 milivoltios. Vale, empezamos con eso. Primero, bueno, aquí tenéis simplemente pues eso, la diferencia entre lo que sería el movimiento de determinadas sustancias. En este caso, lo que veis es que, ya os voy adelantando, en el exterior, el catión que está presente con más facilidad, con preferencia es el sodio, y en cambio en el interior es el potasio. Entonces, tenemos aquí por una parte la fuerza de difusión y por otra parte la presión electrostática y cómo están afectando. Luego veis que aquí tenemos un anión, en este caso me parece que ese anión se correspondería con una proteína que está en el interior celular. Vale, bueno, vamos a ver. Primero, a ver, ¿por qué? Estos serían las bombas iónicas. Un momentito. A ver, no tengo esa figura que yo estoy buscando, pues me parece que no va a estar. A ver, o es que me la he saltado. Sí, aquí. Vale, sí que está. sí está. Vale, fijaos en esta membrana celular, o sea que os había ya dibujado cosas en ella, ahora voy a ahorrar todo esto que estoy poniendo. Vale, vamos a ver. ¿Cuál sería la distribución de los iones a los dos lados de la membrana de la neurona? Vale, fijaos en que tenemos, como os decía, fuera vamos a tener, sobre todo, no es que sea el único catión que hay fuera, pero sobre todo vamos a encontrar que hay muchísimos iones con carga positiva de sodio, ¿vale? El componente fuera de en ese exterior celular, lo que nos vamos a encontrar es que con carga negativa, los aniones que nos vamos a encontrar preferentemente van a ser de cloro. Eso no significa que no haya también potasio, que no haya también otros elementos, ¿vale? Otras moléculas. Entonces, los iones de sodio y de cloro están más concentrados en el exterior. En cambio, en el interior celular, lo que nos vamos a encontrar es que tenemos, por una parte, proteínas especializadas, determinadas proteínas que son, sobre todo, aspartato, acetato, piruvato, y esas proteínas van a ser las que están aquí en color amarillito, ¿vale? Y luego, como, el que está en amarillito, no, perdón, lo que está en amarillito sería el catión, o sea, está representado como potasio. El potasio me parece que se pone normalmente en amarillo. Sí, efectivamente, aquí abajo lo tengo. Vale, el potasio es el que está en amarillo. Y en cambio, aquí en verde, más grandes, por supuesto, pues van a ser todos esos anillos proteicos intracelulares, ¿vale? Aspartato, acetato, piruvato, etcétera, etcétera. Después, eso en cuanto a cuáles son los iones que se encuentran con más concentración en el interior o en el exterior de la célula. Entonces, el hecho de que haya diferentes concentraciones de iones significa que va a haber distintas cargas eléctricas dentro y fuera de la célula y eso hace que se muevan a favor del gradiente electroquímico. Entonces, ahora tenemos lo que sería esta figura siguiente. Tenemos por una parte la presión electrostática y por otra la fuerza de difusión. Estamos hablando de una presión eléctrica y de una presión química, ¿vale? Por la fuerza de difusión va a haber movimiento de los iones desde la zona de alta concentración a la de baja concentración, ¿vale? Entonces, bueno,
el gradiente electroquímico del que se hablaba antes, lo que va a pasar es que va a producir el movimiento de todos los iones a través de la membrana, si es que la membrana fuera permeable a todos, pero ya sabemos que no es permeable por igual a todos ellos, sino que hay diferencias en la permeabilidad de la membrana en el estado de reposo a los distintos iones. Entonces, en estado de reposo, la membrana es mucho más permeable al potasio que al sodio, ¿vale? Es unas 30 o 40 veces más permeable al potasio que al sodio. Y estamos hablando de dos cationes, ¿de acuerdo? Entonces hemos visto que en el exterior de la neurona lo que nos vamos a encontrar es mucho más sodio. Lo que va a pasar es que va a haber más permeabilidad para que salga potasio al exterior, ¿vale? Por otra parte, también va a ser más fácil que atraviesen la membrana los iones de cloro, porque es más permeable también. Entonces es impermeable prácticamente a los aniones orgánicos intracelulares, a esas proteínas que hay al aspartato, piruvato, etcétera, y también es mucho menos permeable a lo que es el sodio, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que el gradiente electroquímico va a determinar solo el movimiento de los iones a los que es permeable la membrana. Vale, entonces fijaos en que cada vez que hablamos de un ion de potasio que está abandonando el interior celular y pasando al exterior, lo que está pasando es que aquí se está disminuyendo una carga positiva y en el exterior hay una carga positiva de más, con lo cual ese diferencial de membrana, ese potencial de membrana va a estar sufriendo modificaciones. La carga en el exterior va a ser más positiva, la carga en el interior va a ser más negativa, ¿vale? Entonces, bueno, si esto está pasando, se acumula en el interior un exceso de cargas negativas. ¿Qué ocurre? Que al final de todo esto lo que va a pasar es que hay un desequilibrio que sería la diferencia de potencial en reposo de la neurona. Bueno, entonces, vamos a ver. Ahora, para que haya un mantenimiento de las diferencias en las concentraciones de iones a los dos lados de la membrana, como os decía antes, el potasio va a llegar al exterior con más facilidad y ahora lo que va a pasar es que es cierto que en el estado de reposo, aunque la membrana sea prácticamente impermeable al sodio, sí que algunos de los iones de sodio van a poder entrar en la célula, en la neurona, ¿vale? Y poco a poco también se van a ir acumulando dentro de la neurona. Entonces, la entrada de esas cargas positivas se puede equilibrar mediante la salida de otras cargas positivas, como por ejemplo el potasio. Entonces, van entrando iones de sodio y parte de los iones de potasio, además de que es más permeable la membrana, también por esto van a estar saliendo, porque entra sodio, entonces sale potasio para que se reequilibre, ¿vale? Pero ¿qué va a pasar? Que cuando es en estado de reposo, pero cuando se produce un potencial de acción, entonces lo que va a ocurrir es que va a entrar mucho más sodio, ¿vale? Y hay más salida de iones de potasio. Luego vamos a ver cómo está pasando esto en el momento en que se produce el potencial de acción. Entonces, la eliminación de las diferencias que haya de las concentraciones de iones entre los dos lados de la membrana va a dar como resultado que se elimine también la diferencia de potencial, ¿vale? Y la membrana, si no hubiera diferencia de potencial, si a largo plazo esto se equilibrara totalmente, lo que ocurriría es que no habría respuesta. La membrana neuronal no podría generar señales eléctricas, no podría generar información, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que para mantener la diferencia de potencial entre el interior y el exterior existen las bombas iónicas. Las bombas iónicas son lo que estáis viendo aquí. Estas bombas iónicas lo que van a hacer es que si antes salía mucho potasio y entraba sodio, pues a través de esas bombas iónicas lo que van a hacer es expulsar desde el interior de la neurona 3 moléculas de sodio e introducir 2 de potasio. Las bombas iónicas funcionan así. Estas bombas iónicas están realizando lo que se llama transporte activo, ¿vale? Transportan iones en contra de lo que sería su gradiente de concentración. ¿Qué pasa? Que para hacer esto hace falta que estén gastando energía
Esa energía la producen las moléculas de adenosintrifosfato, que son los productores de energía de la mayoría de los procesos biológicos de nuestro organismo, ¿vale? Y esta bomba que estáis viendo aquí es una bomba muy beneficiosa, que no explota, y es la que se llama la bomba de sodio, potasio o ATPasa, ¿vale? Entonces, bueno, fijaos en todo lo que hay en esa membrana para que se pueda estar funcionando la comunicación, para que se pueda establecer ese flujo de información entre las neuronas o desde las neuronas a otras células del organismo. Vale. También se llaman también bombas electrogénicas, porque lo que van a hacer es estar afectando a lo que es la diferencia de potencial a los dos lados de la membrana. Ahora ya sí, ahora en esta figura lo que tenéis es que es el potencial de acción. Entonces, vale, vamos a ver. Cuando la neurona está inactiva, una neurona en estado de reposo, lo que va a pasar es que el potencial de membrana tiene un valor negativo, que sería el potencial de reposo. ¿Vale? Ese potencial de reposo os he dicho que está entre menos 60 y menos 70 milivoltios. Si os fijáis, aquí tendríamos lo que sería el cero, ¿vale? Medida de voltaje, y el potencial en estado de reposo es el que se correspondería a esta parte. Más o menos, aquí tendríamos el menos 70 milivoltios. ¿Qué ocurre? Que si llega información procedente de otras neuronas, entonces el potencial de membrana se puede volver más negativo y podría tener un valor todavía más negativo, como por ejemplo de menos 80, menos 90. En este caso, estamos hablando de cambios que están produciendo una diferencia de potencial mayor. Si la diferencia de potencial es mayor, entonces hablamos de hiperpolarización, ¿vale? Cuando hay una hiperpolarización, la neurona está aún más inactiva, ¿de acuerdo? Pero también puede pasar que el cambio del potencial de membrana se produzca justamente al contrario. Es decir, que aquí lo que pasa es que en vez de producirse cambios hiperpolarizantes, lo que se produzcan sean cambios despolarizantes y que ese potencial, esa diferencia de potencial, sea menor. Cuando esa diferencia de potencial adopta otros valores, tenemos que se está produciendo lo que es la despolarización, cambios despolarizantes, despolarización, y eso hace que se incremente la posibilidad de que la membrana, de que la neurona responda. Y en ese caso, el potencial de membrana tiene un valor distinto que se llama potencial de acción. Entonces tenemos por una parte el potencial de reposo, por otra parte el potencial de acción que es también el impulso nervioso, ¿vale? ¿Dónde se origina el potencial de acción? Pues os lo decía antes, en el cono axónico. El cono axónico es la zona en la que está unido el axón al cuerpo neuronal, ¿vale? Y es el elemento básico del código, del lenguaje del que os hablaba al principio, que utilizan las neuronas para transmitir información. Después vamos a ver que, os hablan en el libro de dos autores, de Hasway y de Hodgkin, que hicieron experimentos con el axón gigante de calamar y gracias a los experimentos que ellos hicieron se descubrió, se pudo observar cómo se desarrollaba ese potencial de acción, ¿vale? Cómo había esos cambios de potencial de membrana durante el proceso de potencial de acción. Y es lo que estáis viendo en esta figura. Para que se dispare un potencial de acción hace falta que la despolarización que se ha producido sea mayor de una cierta cantidad. Hace falta que el potencial de membrana llegue a un umbral de excitación y que desde ese menos 70 haya cambiado a ser más negativo aún, perdón, tiene que estar más despolarizado que del menos 55, ¿vale? Si no llegara al menos 55, si se quedara en el menos 58, menos 57, no se produciría el potencial de acción. En cambio, si pasa de ese menos 55, entonces ya estamos en ese umbral de excitación. A partir de ahí sí que se produce el potencial de acción, ¿vale? Está aproximadamente en esos 55 milivoltios. Una vez que se ha alcanzado ese potencial de excitación, entonces el potencial de membrana lo que va a pasar es que va a adoptar un valor positivo de aproximadamente más 50 milivoltios. O sea que fijaos en que aquí, en un momento
se empieza a producir aquí, se empiezan a producir esos cambios despolarizantes, ¿vale? Se llega al umbral de excitación y entonces lo que ocurre es que a muchísima velocidad se pasa ese potencial de membrana a un valor positivo de aproximadamente, estamos aquí, de unos más 50 milivoltios, ¿vale? Eso pasa en un milisegundo. Entonces, después de un pequeño periodo, lo que va a pasar es que va a haber también una fase descendente, se va a producir una hiperpolarización, se va a traspasar ese momento en el que tendríamos el potencial de reposo y va a haber un cambio más hiperpolarizante todavía que va a durar muy poquito tiempo, va a llegar a unos menos 90 milivoltios y después ya vuelve otra vez a la situación de reposo, a los menos 70. ¿Vale? Esto es lo que está teniendo lugar a lo largo de lo que es el potencial de acción. Entonces, fijaos en que tenemos, por una parte, una fase de despolarización, que sería lo que es la fase ascendente, ¿vale? Después hay un periodo en el que el potencial de membrana vuelve a tener un valor negativo y entonces aquí lo que tenemos es una fase descendente o fase de repolarización, ¿vale? Todos estos cambios que se producen están relacionados con cambios de permeabilidad en la membrana celular a los iones de potasio y de sodio en respuesta a la despolarización. Entonces vamos a ver que esos cambios se producen por la apertura y el cierre de determinados canales, de los canales iónicos concretos para esos iones, para el sodio y para el potasio. Entonces, fijaos en que en esta figura lo que estamos viendo es cómo se están produciendo todos esos cambios en los canales a lo largo de ese potencial de acción. Vale. Fijaos en que aquí estamos otra vez estamos en ese momento en el que tenemos la neurona en reposo todavía, ¿vale? En ese momento en el que la neurona está en reposo, lo que vamos a tener son canales tanto para el sodio como para el potasio que están cerrados. Si se está produciendo una despolarización, entonces estamos en esa fase ascendente y cuando llegamos al umbral de excitación, entonces lo que va a pasar es que esos canales se van a ir abriendo. Primero se abren los canales para el sodio y el sodio lo que va a hacer es entrar, atraviesa la membrana neuronal y entra en la neurona. Aquí todavía tenemos el canal de potasio cerrado, ¿vale? A medida que esa fase ascendente sigue hasta que llega a esos más 50 milivoltios, mientras está ascendiendo, lo que va a pasar es que ya no solamente van a estar no van a estar solamente abiertos los canales para el sodio, sino que también se van a abrir los canales para el potasio. Y el potasio entonces lo que va a hacer es salir a más velocidad, abandona el interior de la célula. Una vez que se ha llegado a este máximo, a esta despolarización máxima, entonces lo que vamos a tener es que se van a inactivar los canales para el sodio, pero todavía permanecen abiertos durante un tiempo los canales de potasio, ¿vale? Aquí veis que aquí lo que tenemos es, en la primera fase lo que va a pasar es que se van a inactivar los canales para el sodio. Después, un poquito después, en esa fase descendente, se cierran los canales para el sodio y en cambio los del potasio permanecen todavía abiertos. Cuando llegamos a la fase en la que ya estamos hablando de la hiperpolarización, entonces los canales para el sodio están cerrados, los canales para el potasio todavía están abiertos. En esta fase de hiperpolarización, y aquí estamos hablando, cuando estamos llegando a ese menos 90 milivoltios, estamos hablando de lo que es el periodo refractario relativo. En este momento la neurona es incapaz de responder, ¿vale? Cuando llega otra vez al momento del potencial de reposo, entonces vemos que los canales del sodio y del potasio están los dos cerrados, ¿vale? Entonces tenemos por una parte aquí lo que sería ese periodo refractario relativo, pero también tenemos que durante todo este proceso de despolarización en la fase ascendente y la fase descendente,
Durante ese periodo lo que tenemos es un periodo que también es refractario y la neurona tampoco es capaz de responder, y es el periodo refractario absoluto. Mientras está produciendo ese potencial de acción, en este momento lo que va a pasar es que también la neurona es incapaz de responder. Entonces tenemos dos periodos refractarios, el absoluto y el relativo. ¿De acuerdo? Bueno, después vamos a ver más cosas. Vamos a ver cómo se propagan los potenciales de acción. Esto es muy bonito. Vale, empezamos con esta figura que estáis viendo ahí. Lo que tenemos es que cómo se conduce el potencial de acción en un axón. En este caso, lo que vamos a ver es cómo se está transmitiendo en lo que sería, aquí tendríamos microelectrodos de registro que están en distintos puntos del axón y están, lo que vamos a hacer es, nosotros simplemente vamos a realizar un experimento y entonces lo que vamos a hacer es desencadenar el disparo de un potencial de acción inyectando una corriente despolarizante de iones de sodio a través de este microelectrodo que estamos poniendo en el axón de la neurona, ¿vale? Entonces, bueno, lo que va a pasar es que vamos a estimularlo y lo que va a ocurrir es que vamos a tener, como en esta parte de la derecha estáis viendo, empezamos con un potencial de acción que nosotros estamos estimulando ese axón en el punto concreto que queremos, y ese potencial de acción se va a producir aquí y luego vamos a ver cómo se va reproduciendo, reproduciendo a lo largo de todo ese axón hasta que llega a los terminales sinápticos, ¿vale? Entonces, vamos a ver. En la parte de abajo lo que veis es, primero aquí, el punto en el que estamos con nuestro experimento desencadenando lo que es el disparo del potencial de acción, ¿vale? ¿Qué hacemos con ese microelectrodo de estimulación? Pues lo que hacemos es conseguir que se abran los canales para el sodio y al abrirse esos canales para el sodio, lo que va a ocurrir es que entra más sodio en el interior de lo que es el axón. Al entrar más sodio, lo que va a pasar es que se va a producir una despolarización que poco a poco se va a ir haciendo más grande y cuando esa despolarización llegue al umbral, entonces se va a producir el potencial de acción del que os hablaba antes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ahora lo que vamos a tener es que una vez que se ha producido ese potencial de acción, se va a transmitir, lo que va a pasar es que va a haber moléculas de sodio que lo que van a hacer es pasar a través del axón, van a transmitirse a lo largo del axón y esas mismas moléculas de sodio van a hacer que poco a poco esos canales de sodio que en esta parte de arriba, ves que tenemos tanto el sodio como el potasio, tenemos todos los canales cerrados, aquí ya vemos cómo el hecho de que haya más sodio hace que ese potencial de acción se siga regenerando a lo largo del axón, ¿vale? Entonces tenemos que tras el disparo va a haber también salidas de iones de potasio y eso lo que va a hacer es que el potencial de membrana recuperará su valor negativo. Pero veis que estamos en esta zona, hemos estimulado a la neurona y esta estimulación se va a ir transmitiendo a lo largo de las distintas zonas del axón hasta que llegue a lo que son los botones terminales, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos por una parte que tenemos esto, que es lo que pasaría en el caso de una neurona que no está mielinizada. Pero hay axones que están mielinizados y en el caso de los axones mielinizados entonces hablamos de lo que es la conducción saltatoria. Vale, vamos a ver. El potencial de acción ya sabemos que es una señal eléctrica que se va regenerando a lo largo del axón y se propaga de manera activa hasta los botones terminales. Algunos de los axones del sistema nervioso tienen toda la longitud de esa membrana en contacto con el fluido extracelular, con lo cual lo que va a pasar es que, como os decía antes, aquí lo que va a ocurrir es que lo que tenemos es contacto con ese líquido extracelular, con lo cual los canales se van a poder abrir y cerrar y va a haber un paso de sustancias a través de esa membrana, un paso de iones, pero, sin embargo, cuando hablamos de axones que están mielinizados, en este caso lo que va a pasar es que solamente la vaina de mielina va a estar interrumpida en determinados puntos y esos puntos, si os acordáis, se llamaban nódulos de Ranvier, ¿vale?
Normalmente el promedio de separación entre los nódulos es de 1 milímetro. Y la variación entre nódulos entre las distintas fibras nerviosas está entre 0,2 y 2 milímetros. Vale. Cuando hablamos de axones que tienen diámetros muy grandes, entonces los nódulos de Ranvier están más separados. Y en los axones que tienen un diámetro más pequeño, entonces esos nódulos de Ranvier estarían más juntos. ¿Cómo se realiza el transporte de información? ¿Qué es lo que está pasando con el potencial de acción en el caso de los axones mielinizados? Bueno, pues fijaos, aquí lo que tenemos son las vainas de mielina, ¿vale? Tenemos aquí unos microelectrodos conectados para poder medir las diferencias en voltaje en la membrana y tenemos aquí lo que sería el microelectrodo de estimulación. Es exactamente igual que antes, pero aquí la diferencia es que si tenemos esas vainas de mielina que se interrumpen en los nódulos de Ranvier, ¿vale? Entonces, bueno, si inyectamos una corriente despolarizadora de iones de sodio con un microelectrodo de estimulación, entonces vamos a tener potenciales de acción solo en las zonas de membrana que no están cubiertas con mielina, porque solamente en esas zonas, si os fijáis aquí, solamente en esas zonas vamos a tener los canales para el sodio y para el potasio que puedan estarse abriendo o cerrando, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el microelectrodo de estimulación está estimulando en ese nódulo de Ranvier, hace que se abra el canal de sodio, después cuando se produce todo el potencial de acción también se abren los canales de potasio, o sea que fijaos en todo lo que está pasando aquí, aquí tenemos los canales de sodio abiertos y aquí lo que va a pasar es que en esta zona que está recubierta de la vaina de mielina, lo que va a pasar es que va a haber un transporte, en este caso ya no es un transporte activo, sino un transporte pasivo de unas pocas moléculas de sodio a lo largo de ese axón, ¿vale? Entonces, a diferencia del anterior, de los axones que no están mielinizados, que era un transporte activo, en este caso es un transporte pasivo. ¿Qué pasa? Que en este primer momento está empezando a producirse el potencial de acción. Aquí veis cómo los canales de potasio también se abren y todas las fases por las que está pasando ese axón. Ese transporte pasivo de unas pocas moléculas de sodio, lo que va a pasar es que va a hacer que haya unas moléculas de sodio que llegan al siguiente nódulo de Ranvier. Cuando llegan al siguiente nódulo de Ranvier, en un primer momento todavía son muy escasas, pero poco a poco se van a ir acumulando y van a hacer que haya un paso de sustancias entre el interior y el exterior de la neurona, del axón de la neurona, y entonces se va a llegar a producir nuevamente un potencial de acción en ese nódulo de Ranvier, ¿vale? Entonces tenemos que la despolarización que se ha producido con el microelectrodo lo que hace es abrir canales de sodio que dependen de voltaje en el primer nódulo de Ranvier, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que entran iones de sodio, se dispara el potencial de acción, ¿vale? Después de que se ha disparado ese potencial de acción, salen iones de potasio y entonces lo que va a pasar es que con eso el potencial de membrana va a recuperar su valor negativo. Por eso es que en esta parte de abajo lo que tenemos es que ahora ya lo que tenemos es ese potencial de acción en el segundo nódulo de Ranvier. ¿Por qué? Por ese sodio que ha ido pasando, ¿vale? Va a haber corrientes despolarizadoras de iones de sodio que fluyen por dentro del axón, produciendo potenciales que son, en este caso, son potenciales locales en los segmentos que están mielinizados. Aquí, a lo largo de este segmento mielinizado, lo que vamos a hacer es que, lo que va a pasar es que se van a producir potenciales locales, pero que no son lo suficientemente grandes como para que se llegue a producir un potencial de acción. Esto hace que los axones mielinizados, como os decía, hacen que sea más rápida la conducción de información. Entonces tenemos una mayor velocidad de conducción, es una conducción saltatoria, va saltando de un nódulo de Ranvier a otro, por eso se llama conducción saltatoria o saltadora, se puede llamar de las dos maneras, y una ventaja sería esa mayor velocidad de conducción, con lo cual va a haber mayor velocidad, mayor rapidez de respuesta. Entonces, si os fijáis, cuando hablemos de los nervios, muchos de los axones que forman los nervios sensoriales y motores están mielinizados. La información se transmite muy rápidamente. Por ejemplo, el otro día hablaba, si estoy tocando un clavo y me estoy pinchando
la información se va a transmitir muy deprisa gracias a esos axones mielinizados. La mielinización, entonces, lo que va a hacer es eso, dar mayor rapidez y también, por otra parte, si aquí lo que tenemos es un transporte pasivo de los iones de sodio, lo que vamos a tener es que va a haber mayor ahorro de energía. No va a haber un transporte activo, sino pasivo, con lo cual lo que va a pasar es que el potencial de acción solamente se va a regenerar en los nódulos. Y en esa zona es donde se activa la membrana. ¿Vale? Entonces, se ahorra energía también. Gracias a eso, gracias a esa mielinización, los sistemas nerviosos se pueden organizar ocupando mucho menos espacio que si no estuvieran envueltos los axones en vainas de mielina. Vale, entonces, gracias a los axones mielinizados, nuestro cerebro es 10 veces más pequeño de lo que sería, del tamaño que tendría nuestro cerebro si no tuvieran sus fibras mielinas, si no estuvieran recubiertas con vainas de mielina. ¿Vale? Y aparte de eso, el gasto metabólico es también 10 veces menor. Cuando se están estableciendo las conexiones entre las neuronas, por ejemplo, las conexiones del cuerpo calloso que está conectando el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, esas conexiones a lo largo del desarrollo, esos axones se van mielinizando y según se va produciendo esa mielinización, lo que va a pasar también es que va a haber menos, va a haber más rigidez en esas zonas, ¿vale? O sea que la mielinización por una parte da rapidez, pero por otra parte está quitando también flexibilidad, va rigidificando. Cosas curiosas que se han podido observar, pues es que en niños, por ejemplo, que aprenden a tocar un instrumento musical, hay determinadas zonas, determinados axones que se mielinizan más rápidamente y tienen determinadas zonas más mielinizadas que niños a lo mejor que no tocan ese instrumento. Eso yo luego lo vamos a ver también en capítulos posteriores. Vamos, todo esto es muy, muy bonito. Vale, entonces vamos a ver. La comunicación entre las neuronas, las sinapsis. Vamos a ver. Primero, es solo una pequeñísima introducción para que luego ya el próximo día podamos hablar de lo que son las sinapsis químicas y las sinapsis eléctricas. Vale. La comunicación, las neuronas están usando distintos tipos de señales para comunicarse entre sí, para transmitir información y esa transmisión, como hemos visto, esa transmisión de información se produce cuando se desencadenan los potenciales de acción. ¿Vale? Entonces, hemos visto que los potenciales de acción por la naturaleza eléctrica de esos potenciales de acción hacen que llegue la información a los botones terminales y entonces se puede desencadenar la liberación de sustancias químicas. También vamos a ver después las sinapsis eléctricas, ¿vale? Bueno, entonces, esa capacidad de comunicación no pertenece única y exclusivamente a las neuronas, pero sí que las neuronas son muchísimo más rápidas en cómo se desarrolla ese proceso, ¿vale? Hay contactos entre células nerviosas o bien entre neuronas y células efectoras. Cuando estamos hablando de músculos o de células secretoras glandulares o de glándulas, también vamos a ver que puede haber contactos entre las neuronas. Por ejemplo, la neurona va a transmitir información al músculo para que esa mano que ha tocado un clavo se mueva y se aparte de ese estímulo dañino, de ese estímulo nocivo, ¿vale? Entonces, ahí lo que va a haber es una sinapsis de el axón de la neurona al músculo y se va a establecer a través de un neurotransmisor concreto que es la acetilcolina, ¿vale? Bueno, entonces, en esa sinapsis lo que vamos a tener es que la mayor parte de los contactos sinápticos en el sistema nervioso de los mamíferos son químicos, como os decía, y hay menos que son eléctricos. Entonces, en las sinapsis químicas lo que va a pasar es que se libera neurotransmisor, por ejemplo la acetilcolina, desde los terminales presinápticos. Y aquí estáis viendo lo que sería, fijaos en que aquí tenemos lo que sería una neurona presináptica, el axón, cómo están a lo largo del axón, están llegando hasta el terminal axónico los neurotransmisores, una vez que se ha desencadenado el potencial de acción, y esos neurotransmisores se liberarían en lo que es la hendidura sináptica. Después vamos a ver cómo se liberan, cuál es el proceso de liberación, qué es lo que tiene que pasar, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por otro lado tenéis aquí lo que sería la neurona postsináptica con sus receptores en la membrana para que esos neurotransmisores puedan actuar.
Entonces tenemos aquí por una parte la neurona presináptica, por otra la neurona postsináptica, esa hendidura, que sería el espacio que hay entre las dos, que es donde están liberándose los neurotransmisores. Y fijaos en, simplemente ahora que recorréis un poquito todo esto, cuando hablamos en cambio de lo que son las sinapsis eléctricas, entonces hablamos de que hay, en este caso tenemos lo que sería una neurona presináptica y una neurona postsináptica. Y aquí lo que sí tenemos es que las dos, como veis, están muy cercanas la una a la otra, de tal manera que los canales iónicos de sus membranas, en esta parte de abajo lo estáis viendo, son los canales iónicos los que están en contacto en determinadas zonas concretas, que son las uniones hendidas, ¿vale? Estas zonas de aquí y de aquí se llaman uniones hendidas, es donde están esos canales iónicos juntitos. Entonces, esos canales, cuando hay un cambio eléctrico en una célula, lo que va a pasar es que se produce un cambio eléctrico también en la otra de una manera instantánea. En la mayor parte de las sinapsis eléctricas, la información puede pasar tanto de una neurona a la otra como de la otra a la una, ¿vale? Entonces aquí no vamos a tener una dirección, un flujo en una sola dirección de la neurona presináptica a la postsináptica, sino que va a poder pasar de una a la otra de una manera indistinta. La mayoría de las veces, no siempre, ¿vale? Porque algunas veces solamente se va a poder transmitir en una sola dirección. Las sinapsis eléctricas tienen que, cuando las vemos al microscopio electrónico, a pesar de que parece que están muy juntitas y que están pegadas, veis que realmente solamente están pegadas en esas zonas, en las uniones hendidas. Porque realmente aquí lo que hay es que hay otras zonas que no están exactamente en contacto entre sí, ¿vale? Ventajas de las sinapsis eléctricas, que no hay retraso en la transmisión de información, ¿vale? Con lo cual va a poder haber una sincronización de actividad de distintas neuronas. Al principio se pensaba que todas las comunicaciones eran eléctricas, pero después se vio que realmente la mayoría de las sinapsis lo que están funcionando y están establecidas con una comunicación a través de sinapsis químicas. La mayoría son químicas. Bueno, y el próximo día entonces ya hablamos de las sinapsis químicas con más concreción y vamos a hablar de determinados neurotransmisores, de los potenciales postsinápticos, de cómo son los TIPS y los PEPs. Y bueno, simplemente abriendo boca para el último día de este cuatrimestre. Pues hasta la semana próxima.